Transcurrido 3 meses ya, desde que inició el 2024. Ya vamos a iniciar el 4.º mes. Y es impresionante, de verdad, lo rápido que se han pasado estos días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido que ha sido muy rápido? La verdad es que sí ha sido muy, muy rápido. Y esta semana yo estaba, tengo ya, como nos dan un rol, ya sabemos las fechas, entonces desde antes yo ya empiezo a orar y a preguntar al Señor cuál va a ser la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Y algo que ponía el Señor en mi corazón es hablar precisamente acerca de quién está caminando con nosotros o nosotros con quién caminamos cada día. Y hay una porción en las Escrituras, vamos a estar leyendo por ahí las citas bíblicas. Y el tema de esta mañana es: tú decides con quién caminar. A ver, díganlo una vez más. Tú decides con quién caminar. En la primera porción, si me pueden apoyar por favor, chicos, en Proverbios 16, capítulo 16, verso 9. Siguiente, por favor. Dice así: el hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Proverbios 16:9 en la versión Dios habla hoy dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de hacer planes al inicio de año? Levanten su mano los que hacen planes a inicio de año. Muy bien, bájenla. ¿Cuántos hacen planes a mediano plazo, que viene siendo entre 3 y 6, o a corto plazo más bien dicho, ¿no? Entre 3 y 6 meses aproximadamente? ¿Cuántos trabajan por trimestre, por bimestre? Muy bien. ¿Cuántos hacemos planes por cada 6 meses? Estamos patinando ahí, ¿verdad? Nosotros en la empresa tenemos un método. Y este método, trabajamos varios, pero uno de ellos se llaman KPIs, quiere decir donde checamos nosotros el rendimiento que tenemos como personas de una empresa. Es decir, para ver el rendimiento de nosotros como colaboradores, cómo podemos saber esto, porque yo estaba meditando en todo esto y yo dije, qué interesante. Cuando se hace la Santa Cena, nos damos cuenta ¿qué pasó? A lo mejor necesita algo, necesita apoyo espiritual y nosotros no nos hemos dado cuenta. El tomar la Santa Cena es como un KPI, nos damos cuenta de nuestro rendimiento espiritual. Porque la Biblia dice que nadie debe de pasar a tomar la Santa Cena de una manera indebida. Y cuando nosotros sabemos que estamos mal, muchos de nosotros somos conscientes y no tomamos la Santa Cena. ¿De qué manera estamos? Cuando estamos caminando con Dios, debemos nosotros de darnos cuenta cómo estamos delante de Él. Nadie va a poder venir a decirnos: tú estás bien, tú estás mal, esto. La Biblia nos dice que nosotros debemos de examinarnos. ¿Cierto o falso? Debemos de examinarnos. Ahora, dice: al hombre le toca hacer planes. Yo por eso les preguntaba, ¿cuántos de nosotros tenemos planes? A mí me encanta yo soy una persona que todo escribe. Si voy a un curso, lo escribo. Aunque ya haya tomado ese curso a lo mejor 2 veces, porque ya me pasó, y lo volví a escuchar una tercera vez, sigo tomando y haz de cuenta que ya es como si yo no hubiera aprendido nada. Y en ese momento es como que yo desaprendo y vuelvo a aprender. Porque yo tengo que aprender que mis planes los tengo que escribir. ¿Cuántos escriben sus proyectos y sus planes? Levanten su mano. El pastor, 2, 3, 4. ¿Quién más escribe sus proyectos para este mes? ¿Quién escribió los proyectos y planes para el mes de abril? Una persona. Es bien importante que sí escribamos lo que nosotros hacemos. Eso es una forma nada más. ¿Por qué es importante? Hay una persona que dice, creo que se los he comentado en otras ocasiones, que si nosotros tenemos planes y solamente están en nuestra cabeza, dice que solamente se toman como ilusiones. Pero cuando nosotros los ponemos en un papel, nosotros hacemos un plan. Y nosotros debemos de aprender a hacer planes, pero no solamente hacer planes, sino presentarlos delante de Dios. Es importante. No podemos dejar a un lado su guianza. Necesitamos hacer planes y preguntarle: Señor, ¿tú estás de acuerdo? Esta libreta es precisamente de mis planes.
Y dice, y el Señor dirigir sus pasos. Tú hiciste tus planes, preséntalos delante del Señor y el Señor te va a guiar para que sepas cómo alcanzarlos. Estaba platicando entre semana con una persona y un tema similar y le decía, ¿tú sabes qué quieres? No, pues sí, sí sé, porque ella quiere comprarse un terreno. Ok, yo te voy a recomendar que hagas algo. Escribe lo que quieres, escribe el precio del terreno que quieres y escribe 20 resoluciones en cómo puedes alcanzarlo. Las más difíciles son la 17, la 18, la 19 y la 20. Las tres últimas son las más difíciles, pero son las que te ayudan a alcanzar la meta, según los expertos. ¿Y sabe una cosa? Esto es cierto. Tenemos que aprender a escribir y tenemos que escribir resoluciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ok, yo batallo, por ejemplo, en despertarme temprano. Es un decir, ¿verdad? No digo que batallo. Decimos, yo batallo lo voy a poner al revés. Yo batallo para dormirme temprano. Me cuesta mucho trabajo dormirme temprano. Yo no puedo dormir si no son después de las 12 de la noche. Y puedo no estar haciendo nada, pero mi cuerpo me dice que no es hora de dormir. Y me levanto a las 6:15 de la mañana. O sea que yo estoy acostumbrada a dormir a veces entre 5 horas y media y 6 horas aproximadamente. Y entonces mi esposo me dice, oye, necesitas dormir temprano. Y mi cuerpo me dice, yo necesitas dormir temprano, pero es una lucha y es una batalla para mí. Y entonces yo tengo que decir, bueno, yo estoy batallando para dormirme temprano porque desde que yo me acuerdo, desde que yo estaba en el ministerio, siempre he sido así, siempre he dormido tarde y me levanto temprano. Entonces yo tengo que hacer una lista de cosas y decir, a lo mejor número 1, apagar el celular. Número 2, ignorar el celular cuando vibre. Número 3, apagar todas las luces. Número 4, a lo mejor, y empezar a hacer una lista de un proyecto para yo poderme dormir temprano. Esto es un ejemplo. Pero debo de buscar y escribir resoluciones porque yo sé que Dios va a guiarme hacia donde yo tengo que ir. ¿Estás conmigo? Amén. Ahora, cuando nosotros caminamos con Dios, nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras estrategias de vida cambian. ¿Cierto o falso? Yo me acuerdo que cuando éramos novios, mi esposo y yo, no hace mucho tiempo, de hecho apenas cumplimos 13 años de casados, gracias a Dios, el jueves, por cierto, lo presumo. Y ¿sabe qué? Que yo me acuerdo que ayer le estaba preguntando, oye, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú y yo hablamos? Se quedó pensando y no se acordaba, pero yo sí. Y luego me dijo, sí, y dije, ¿y la segunda vez? Y me dijo, fuimos al parque. ¿Y sabe una cosa? Fue hace 15 años cuando fue la segunda vez que hablamos y fuimos un sábado de gloria al parque. Y estábamos con todos los hermanos y estábamos platicando y todo, pero a mí ese hombre, ese muchacho que estaba ahí, me encanta tanto que honestamente creo que yo ni le puse atención a toda la gente. Yo al único que le puse atención y le presté atención fue a quien iba a ser mi esposo, porque no éramos éramos amigos, medio amigos. Y entonces yo cuando platicaba con él, hermanos, toda distracción, si estaban jugando, si estaban gritando, si alguien se caía, yo ni ponía atención, ni me acuerdo quién no iba ese día con nosotros, pero sí me acuerdo muy bien cómo iba él vestido. Y sí me acuerdo de los temas y las pláticas que él y yo tuvimos en esa ocasión, porque a mí su vida me impactó tanto y su testimonio me impactó tanto que yo estaba anonadada. Y yo no tenía ojos ni oídos para nadie más que solo para Él. Cuando caminamos con el Señor, nos pasa algo similar. Pueden pasar 1000 cosas alrededor de nosotros, pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, no importa las distracciones que pueda haber a nuestro alrededor, nuestras emociones, nuestro corazón, y todo está ligado al Señor. ¿Está conmigo? ¿Cuántos se han enamorado así? Y todavía no me pedían ni ser su novia y yo ya estaba así. Imagínense, ¿no? Entonces, cuando caminamos con Dios, Él se convierte en el centro de nuestro corazón. Ahora, no podemos andar con alguien si no estamos de acuerdo. Sí, y esa es una cosa bien chistosa que nos pasó a mi esposo y a mí, que nosotros no podemos caminar abrazados. O sea, de verdad, yo no puedo caminar, ni él puede abrazarme porque pues casi estamos a la misma altura, pero si caminamos abrazados, en lugar de caminar así como en un solo paso, como que uno va arriba y uno va abajo, sí.
Y le digo al esposo, no, tómame de la mano, pero yo abrazada no puedo caminar. Y esto es algo que desde siempre lo supimos. Dijimos, no, pero estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, no podemos caminar abrazados porque no hay un acuerdo en el paso. Increíble, después de 13 años no lo hemos logrado todavía. Es un buen reto, amor. ¿Y saben qué, hermanos? La Biblia nos habla en Amós 3:3, y vean esta versión. Si me ayudan que la siguiente, por favor. Amós dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No podemos caminar, porque el estar de acuerdo incluye emociones, incluye decisiones, incluyen muchas cosas, ¿sí? Amós dice: si no hay un acuerdo, no pueden caminar igual. El apóstol Pablo nos habla también, dice que no puede estar juntos un yugo igual o un yugo desigual. El yugo era como la madera que unía a los dos bueyes cuando araba la tierra o le hacía surcos a la tierra. Entonces no podía poner un toro y un puerco. O sea, no hay posibilidad. ¿Qué iba a pasar con el surco? Pues el puerco a lo mejor iba a agarrar para un lado, el toro para otro lado, el desequilibrio. En la vida nosotros no podemos andar con nadie si no estamos de acuerdo. Si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, no podemos caminar. Y hay mucha gente que está en desacuerdo con Dios. Si estuviéramos de acuerdo, caminaríamos y haríamos su voluntad. Y hay muchas personas que dicen: es que a mí me saca de onda que Dios pide que nosotros seamos santos. Pero ¿quién es santo? No, esa es una pregunta. Y hay un desacuerdo. Hay mucha gente que dice: no, es que a mí Dios no me sanó. No, es que mi Dios no me ama. Y no estamos de acuerdo con su voluntad, porque su voluntad es soberana sobre nosotros. Tenemos que aprender a estar de acuerdo con Dios. Es más, nos pasa algo, que cuando tenemos una petición y venimos delante de Él y la presentamos, una cosa es lo que hablamos, oramos y confesamos, pero otra es la que tenemos en el corazón. De hecho, Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, porque no había un acuerdo. El pueblo de Israel no estaba de acuerdo con lo que Jesús decía y enseñaba. Es más, ni siquiera estaban de acuerdo con lo que Dios decía. Había muchísimas luchas, muchísimas peleas, muchísimos. ¿Cuántos no se han peleado con Dios porque no están de acuerdo en lo que Él decidió? Nos hemos peleado, nos hemos enojado, no hemos estado de acuerdo. Y a veces decimos: es que Dios ya dejó de amarme. No, es que Dios sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo en la voluntad de Dios, ¿cómo podemos andar con Él? Necesitamos de estar de acuerdo con su voluntad y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. ¿Acaso la Biblia no dice que su voluntad hacia nosotros es perfecta y es agradable? Lo menciona. Sin embargo, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con Él. Hubo un hombre que sí supo caminar con Dios y que no tenemos mucha referencia de él, de hecho. Enoc se llamaba. Génesis 5, 22, 24. Si me ayudan, por favor. Hay citas que sí puse y citas que no puse. Génesis 5, del verso 22 al verso 24. Déjenme, abro aquí mi Biblia. Ahí está, gracias. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Siguiente. En total, Enoc vivió 365 años. Siguiente. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Gracias. Fíjense que esta es una de las historias o un hombre que no se habla mucho de él, pero lo poco que sí sabemos es que él era un hombre de buen testimonio. La tierra ya había pecado, el hombre ya había pecado, el hombre ya estaba en medio de la maldad, estaba en medio de la desobediencia. O sea, ¿ustedes creen que el pecado es nuevo, hermanos? No, hermanos, el pecado tiene miles de años. Desde que Dios formó al hombre y el hombre pecó, decidió fallarle a Dios, desde ahí se generó y se sembró la semilla en cada persona. Y por naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nosotros decidimos lo que hacemos o no hacemos. Nosotros decidimos si obedecemos o no al Señor.
Nosotros decidimos si vivimos para Él o vivimos para nosotros mismos. Y entonces en aquellos años era lo mismo con el pueblo de la humanidad, porque ni siquiera era un pueblo de Dios, la humanidad. Pero hubo un hombre que supo caminar con Dios, que se apartó de la maldad. En estos días, hermanos, no hay mucha diferencia. Hoy la gente camina bajo mucha perversión. La maldad cada vez se aumenta. A ver, otra vez. Pero sin fe es imposible. ¿A quién le estamos agradando? Hoy en día hay un espíritu de rechazo tremendo. Hoy la gente busca la manera de poder ser aceptados ante la sociedad. Estaba platicando con estoy tomando un curso, ahí les va un poquito. Estoy tomando un curso y entonces en este curso he conocido, siempre se conocen a personas nuevas. Entonces hicimos un grupito de 4 conocidas. Y entonces yo soy de tomar café. A mí si algo me quieren invitar, hermanos, invítenme a tomar café. Yo amo el café, lo tomo mañana, tarde y noche. Y me encanta, sea soluble o sea del grano. Yo tomo café, siempre. Y si algo voy a salir, si voy a salir algún día con alguien, una amiga o algo, siempre va a ser mi propuesta: vamos a tomar un café, siempre. Y entonces con este grupo pues estamos terminando el curso y dice una de ellas: deberíamos de salir. Y yo: ay, sí, vámonos a tomar un café. Y dijo una de ellas: no, mejor unas copitas. Y yo me empecé a reír y dije: qué raro, hacía mucho que nadie me invitaba a tomar una copa. Y me sentí extraña porque mi ambiente es otro, ¿no? Y entonces, si yo me hubiera puesto en un plan de: ay, no, ¿cómo? O sea, no fui, no he ido, ¿verdad? Lo voy a confesar, no hemos hecho todavía nada. Pero entonces yo digo: si yo quisiera ser como ellas, seguramente voy a cometer las mismas acciones que ellas. Pero como mi intención no es agradar a mis amigas, como mi intención no es agradar a mi pastor, mi intención no es agradar a la iglesia, mi intención no es agradar a nadie más que a mi Señor. Porque yo sé que si yo le agrado a Dios, Él me va a dar gracia para agradarle a los demás. Y a veces pensamos al revés, ¿no? Decimos: no, pues yo tengo que agradar a mis amigos para que yo pueda ser aceptado. Pues si me invitan una copa, pues me la echo. Si me invitan una cerveza, pues me la echo. Al fin y al cabo, pues es para convivir. Y otros dicen: es para conbeber. Porque siempre estamos queriendo ser aceptados y se nos olvida que Dios nos ha hecho aceptos en el llamado. ¿Está conmigo? Entonces, esta necesidad de ser aceptados y que le podamos agradar a la gente siempre se ha dado. Esto no es nuevo. Por eso tantos grupos. Yo me acuerdo que en mi juventud eran los rockeros. Yo decía: yo soy rockera, y me sigue gustando el rock, ¿no? Al fin y al cabo, noventera. Y me encanta el rock. Y yo de adolescente escuchaba rock, nada más, aunque me decían que era pecado escuchar rock. Pero yo amaba y me vestía rockera, me ponía mis chamarras de piel. O sea, ustedes no se imaginan, ¿verdad? Pero yo así andaba. Me ponía mis chamarras de piel y andaba con los labios negros y con los ojos negros. Y bueno, hasta que el Señor me transformó. Pero entonces yo quería ser aceptada por un grupo de personas que escuchaban eso mismo. Luego nace mi hermana, la que es más chica que yo, y empezaban a salir estos... los que se ponían el cabello hasta acá, ¿cómo se llaman? Los emos, gracias. Y entonces mi hermana andaba como emo y andaba con el cabello hasta acá y con las calcetas puestas aquí de rayas de negro con morado, porque quería ser aceptada con el grupo. Porque esta es una naturaleza, todos queremos ser aceptados por alguien, por algún grupo. Y hacemos las cosas como la gente los hace para que no nos sintamos como rechazados. Hermanos, nosotros no podemos vivir así. O sea, yo ya lo entiendo hoy, ¿verdad? Nosotros necesitamos caminar con Dios y ser agradables. Ya tenemos la fe, vivamos para Él. Amén. Enoc caminó con Dios en medio de un mundo lleno de perversiones. Me impacta lo que dice y cómo describe el mundo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Me lo ponen, por favor, en la versión Dios habla hoy? 2 de Timoteo 3, verso 1 al verso 5. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad de Dios. Te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. ¿De dónde tenemos que sacar fuerzas? ¿De quién?
de la bondad de Dios. Por eso este canto me fascina. Dice, Él te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Siguiente. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Siguiente. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar ¿a quién? Wow. Siguiente. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las... ¿Queremos caminar con Dios? Tenemos que caminar de su mano en obediencia y no involucrándonos en cosas que no nos convienen. Yo soy era deportista, hoy soy cero deportista, lo tengo que confesar. Debería de ser deportista, no lo soy. Pero no soy una persona profesionista o profesional en el deporte. Hay personas que se dedican totalmente a los deportes, para eso viven, eso respiran. Y eso es lo que dice, el deportista no puede. ¿Me lo puede regresar porfis? En la versión de 2 Timoteo, el verso 5. Dice que el que es deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Hay reglas que Dios nos ha puesto también en esta vida y tenemos que luchar por el premio. Dice el apóstol Pablo, dice, yo prosigo a la meta, yo voy hacia el galardón, pero pasamos luchas, obstáculos y tenemos que estar enfocados. Amén. ¿Para qué? Para que podamos marcar la diferencia. Ahora, siguiente por favor. Vamos a caminar con Dios. Punto número 2. Debemos de caminar con Dios en medio de la maldad. ¿Es el otro? Un poquito antes. Está Amós. Sí, es el 2. Camina con Dios en tiempos difíciles. Gracias. Debemos de caminar con Dios. Todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas y casi siempre están vinculadas con nuestras relaciones personales, la situación económica, familiares, salud o carrera profesional. A veces nos es un poco difícil comprender por qué estamos viviendo cosas, ¿no? Decimos, sí, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y es un desacuerdo que tenemos con Dios. Decimos, ¿por qué me pasa esto si yo soy buena onda, Señor? Y no estoy de acuerdo que me pase esto, Dios. Perdóname, te amo mucho, pero pues no es justo. No es justo que me esté pasando. Hace un año esta Lulú nos compartía de lo que había pasado. Ya pasó un año, ¿verdad? Lo que pasó con Jimmy. 2 años. Ay, fíjate, yo todavía estoy en el año pasado. Ya pasaron 2 años. Para los que no saben, Jimmy había ido a jugar con unos chicos. Y total que los asaltaron. Y estos asaltantes, estos jóvenes, porque son jóvenes, tomaron una pistola y Jimmy le dijo a los niños, corran. Y entonces a los niños, al correr, Jimmy se interpone y extiende sus brazos para que no le hiciera nada, y le soltaron los balazos le tocaron a Jimmy, ¿no? Y cuando yo me enteré, nosotros fuimos al hospital y estuvimos ahí con Lulú. Y yo admiraba y admiro la fortaleza de ella. O sea, si hubiera sido mi hija, yo no sé si yo lo hubiera soportado yo. Pero yo veía en ella esa fortaleza. Yo no la vi llorar ahí. Ella estaba firme, había una confianza, una convicción que el Señor tenía todo bajo control. Y es algo que yo dije, wow, ese es Dios definitivamente. Y seguramente a lo mejor en algún momento ella dijo, bueno, pero ¿por qué me pasó a mí? Si yo ni siquiera, ¿por qué le pasó a mi hijo? Si Jimmy es un buen chavo, los que conocemos a Jimmy es un chico excelente. ¿Por qué le pasó a él? Y a veces uno se acuerda, como, pero ¿por qué, Señor? Ahora sí, perdóname, pero en esto no estoy de acuerdo. Y no es que estemos de acuerdo, es porque era necesario que pasara esto para que la fe creciera y que otros pudieran conocer cómo Dios obra de maneras extraordinarias en nosotros. Amén. Sentimos que no tenemos un sentido. Sentimos a veces que traemos como un mundo cargando sobre la espalda. Hay quienes sienten o ven el futuro gris y sienten que Dios
no está con nosotros, que se apartó de nuestro lado y que Él ya no está caminando con nosotros. Hay un hombre en las Escrituras, un joven llamado José. Siguiente diapositiva, por favor. La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. José era un buen chico, tenía 17 años aproximadamente. José era un hombre amado por sus padres, su padre, pero odiado por sus hermanos. Sus hermanos en una ocasión decidieron venderlo, pero primero habían conspirado en contra de él. ¿Saben para qué? Para matarlo, pero su hermano Rubén y su otro hermano dijeron: no, no lo matemos, vamos a venderlo. Mejor lo vendieron, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Vender a tu hermano. Para hermanitos, ¿verdad? Javis, no hagas eso, por favor. Y entonces este joven fue llevado a Egipto, fue vendido, fue llevado a Egipto, y este joven era esclavo de un hombre llamado Potifar. Pero en muchas de las escrituras que nosotros leemos, empezando desde Génesis 37, usted puede ver ahí la Biblia, este hombre o este joven constantemente dice la Biblia, pero Dios estaba con él. Sí, había sido vendido por sus hermanos, pero Dios estaba con él. Sí, había sido vendido, pero Dios estaba con él. Sí, había sido esclavo, sí, pero Dios estaba con él. Había sido encarcelado, pero Dios estaba con él. Creo de los que estamos aquí nadie ha vivido una situación así. Al menos a mí no me han vendido, no me han encarcelado. A lo mejor he vivido cosas difíciles, pero no así. Sin embargo, Dios ha estado con nosotros. Y José caminaba con Dios, y Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía. Vamos por favor a Romanos 5, verso 1 al verso 15. Están ahí en las diapositivas también. Así que, Romanos 5, 1, verso 1 al 5. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Otra vez se vuelve a anunciar aquí, gracias a la fe. Dice: y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Siguiente. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a hacer ¿qué? Si tenemos paciencia, nuestro carácter ¿qué? Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Yo le decía, hablaba acerca de este hombre José. Este hombre yo creo que siempre mantuvo una buena actitud. Sabía que Dios estaba con él. Hoy nosotros, hermanos, que caminamos en medio de adversidades, de problemas, de aflicciones, debemos de saber que Dios está con nosotros, y esto debe de traer en nosotros felicidad, tranquilidad, gozo. Porque dice en la Biblia, tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza, wow. Tenemos que enfrentarlo, ni modo, hermanos, hay que hacerle frente, pero lo hacemos con buena actitud, lo hacemos felices, no lo hacemos con tristeza. Amén. El Salmo, ¿me ayudan por favor con el Salmo 139, verso 7 al 12, por favor? Díganme cuánto tiempo llevo. Ya casi termino, así decimos todos. Salmo 139, verso 7 al verso 12. Gracias. ¿A dónde podría ir? Lejos de tu espíritu. ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Siguiente. Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Siguiente. Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, siguiente, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Siguiente. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea. Siguiente. La oscuridad
no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Cuando caminamos con Dios no podemos huir de su presencia. Dice el salmista, dice: Señor, si yo me voy hasta lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy hasta lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde? Porque en otra versión dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? La presencia de Dios cubre toda la tierra. Y si yo camino con Dios, Él va a estar en todo lugar, porque no podemos escaparnos de Él. Si estamos queriendo someternos y sentirnos todos tristes, pues ahí en tu corazón, ahí está el Señor también. O sea, no hay un límite para Él. Amén. Siguiente punto: no camines sin la presencia de Dios. Esto es lo que Dios trajo toda la semana en mi mente. Y traía este canto, ¿no? Que sacaron hace como 2, 3 años. Dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No podemos caminar sin la presencia de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, los guió. Siguiente diapositiva, por favor. La Biblia nos dice que cuando entraron al pueblo de Egipto, hablando de José, dice que aproximadamente entraron como 70 miembros a Egipto, que era la familia de José. Y durante 430 años ellos se multiplicaron y se fortalecieron. Pero según los estadistas dicen que 420 años vivieron como esclavos, como libres, y 230 años vivieron como esclavos, 210 como libres. Y entonces el pueblo de Egipto empezaron a ver que el pueblo se empezaba a aumentar y se empezaban a aumentar, y entonces hicieron un plan y dijeron: ya que nos aumenten, vamos a matar a todos los niños. Ustedes saben toda esta historia. Y después Dios levanta a un hombre, un libertador, que se llamaba Moisés. Moisés era un hombre humilde, manso, dice la Biblia, lo describe de esta manera. Y él tenía la misión o la comisión de liberar al pueblo de Israel. Pero no iba solo. Dios estaba con él, porque Moisés le dijo: Señor, ¿y qué les voy a decir que me envió? Y entonces Dios le dice: diles que yo soy el que soy. Yo voy a estar contigo, mi presencia irá contigo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que después de que pasaron por las plagas, porque pues el faraón no los quería dejar ir, y entonces vienen 10 plagas, y la última fue la más fuerte, la más tremenda, la muerte de los primogénitos, y entonces los saca. Y entonces empieza el pueblo de Dios a ver muchos milagros, cosas extraordinarias. Entre ellos, que dice la Biblia que había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, ¿sí? Y miren lo que dice en Números 9:22: y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Pero en cuanto la nube se levantaba, ellos seguían su viaje. Ahora, antes de estar con esta porción, yo quiero que leamos, ¿me ayudan, chicos, por favor? En la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 1 al verso 5. Primera de Corintios 10, verso 1 al verso 5. Amados hermanos, eso lo escribe el apóstol Pablo. Dice: no quiero que os se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Siguiente. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Siguiente. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidos de Moisés. Siguiente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Siguiente, por favor. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por él, murieron en el desierto. Ahora, aquí vemos algo bien interesante. Número 1, dice el apóstol Pablo, dice que todos, no dijo que algunos cuantos, dijo todos caminaron bajo la misma nube, todos bebieron de la misma agua.
Todos comieron el mismo pan, sin embargo, de ellos muchos no se agradó Dios. La nube era el símbolo de la presencia de Dios, la guianza de Dios. Usted me va a decir hoy en día, pero pues es que eso era para el Antiguo Testamento, eso era para ellos que Dios los había sacado. Sí, pero sus formas no han cambiado, su presencia nos sigue queriendo guiar. Dice que todos se levantaron, una versión dice que todos se levantaron y comenzaron a jugar, porque no tuvieron la revelación de quién era Dios en sus vidas. Y esto no está muy distante de nosotros. Hoy muchos estamos aquí, comemos la misma comida espiritual, bebemos de la misma agua espiritual. Sin embargo, muchos se levantan y se van a jugar y desvaloran o no valoran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ay, digan conmigo, ay, ay, ay. Ahora, esta nube les daba sombra en el día. Pues imagínense andar en el desierto. Si aquí, hermanos, que estamos a 35, 36 grados, andamos todos requemados, todos achicharrados, y eso que andamos en carro, ¿no? Imagínense ellos en el desierto, que las temperaturas son extremas. Yo viví en Monclova, Coahuila muchos años, y a las 6 de la mañana ya eran 32 grados, no había ni sol, y ya estábamos a 32 grados. Y estaba leyendo precisamente esta semana en un periódico que en Brasil, no recuerdo en qué lugar, llegaron a 62 grados. 62 grados. Es una locura. Yo no sé si no soporto 36. Imagínense 62 grados. Eso es extraordinario, ¿no? Pero es lo que está pasando. Pero bueno, es otra historia. La columna de fuego era para que en la noche los pudiera guiar y alumbrar. Pero hay algo que yo lo quiero remarcar. Dice que el pueblo no se movía si la nube no se movía. Donde la nube se ponía, ahí se ponía el pueblo. Cuando la nube se levantaba, el pueblo se levantaba. La guianza, caminar con Dios en obediencia. Siguiente, la presencia de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? El número 4 dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques. La presencia de Dios debe ser la característica distintiva de nuestra vida. ¿Y en qué conocerá a que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esta es una pregunta que habla Moisés con Dios. Moisés había subido a recibir los mandamientos. Mientras él estaba en la presencia de Dios, había dejado a Aarón ahí a cargo. Le dijo: ahorita vengo, échale un ojo al pueblo. Y el pueblo ya sabe que era bien tremendo y bien fiestero, y entonces ellos ya estaban haciendo su becerro de oro. Ya sabían, bueno, pero estos sí se ponen de acuerdo, los tremendos, ¿verdad? Para el desorden. Y entonces ellos estaban haciendo toda la fiesta, ya habían hecho un becerro. Y mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ellos creían que a lo mejor Moisés ya no iba a regresar, y Moisés estaba en una intimidad tremenda con el Señor. Y entonces Moisés, hablando con Dios, le dice: bueno, está bien, yo sí te voy a hacer caso, sí te voy a obedecer. Lo estoy parafraseando, pero hay algo que yo sí te quiero pedir, Señor: que si tu presencia con nosotros no va, ni nos saques, ni nos muevas de lo que estamos haciendo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 33. Esto demuestra que Moisés estaba en comunión con Dios, mientras el pueblo estaba en desesperación y estaban haciendo de las suyas. Cuando nosotros caminamos con Dios, nosotros no podemos desesperarnos. Tenemos que aprender a esperar en Él. Moisés le estaba rogando al Señor, diciéndole: déjame ponerte por sobre todas las cosas. Hace muchos años yo le decía a mi esposo: es que Dios debe de ser nuestro primer lugar. Y él me decía: no, tú estás mal. Y yo: no, pero es que sí debemos de poner a Dios en primer lugar. Me dijo: no, estás mal. Dice: porque si le pones un lugar, si algo viene y que tú crees que es más importante, vas a desalojar a Dios del primer lugar. Dios debe de ser absoluto en tu vida. Y yo: sí, es cierto. Es y debe de ser absoluto en nosotros. Éxodo 33, 16 nos dice esto precisamente. ¿Y en qué conocerá? La pregunta que hace: que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo. Y luego le dice: sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Debe de haber una distinción. La gente debe de ver que Dios está con nosotros.
Debe de aumentarse la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no hay presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, decimos por ahí, estamos fritos. La presencia de Dios se debe aumentar en nuestra casa, en nuestro diario vivir. La gente lo tiene que notar, la gente lo tiene que ver. No podemos vivir de engaños ni con antifaces. Nuestros hijos tienen que ver que la presencia de Dios está morando en nosotros y que nuestros hijos deseen lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que tus hijos no te digan, ay, es que yo soy cristiana porque me lo inculcaron mis padres. No, que nuestras generaciones digan, yo conozco a Dios y yo por eso le sirvo, porque sé quién es Dios. Su presencia tiene que estar en aumento cada día. No avances si no estás seguro de que Dios está contigo. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros no podemos avanzar si no estamos seguros. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios hacer X situación o llevar a cabo cierta acción? ¿Se lo han preguntado? Tenemos que consultar la palabra, como a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la guía, a través de la confirmación del Espíritu Santo, así como los consejos de personas con frutos dignos. Son elementos esenciales para conocer y experimentar con plena confianza la seguridad de la presencia de Dios. ¿Cómo yo sé que puedo caminar o que Dios está caminando conmigo? Porque oro, porque leo la palabra de Dios. ¿Alguien no sabe? ¿Cuántos saben ser papás? Nacieron sabiendo ser papás. Yo les puedo decir hoy, a mí nadie me enseñó a ser mamá. Y cada día es nuevo para mí, porque nadie me enseñó a ser mamá de una preadolescente. Todos saben de lo que yo estoy hablando. Nadie me enseñó. Pero ¿qué cree? Que la palabra de Dios tiene la respuesta. Lo que decía el pastor, creo que fue hace 8 días, ¿no? Que decía, no te pelees con tu hija. Yo dije, esta semana no me voy a pelear con mi hija. No se crean que nos peleemos. Pero a veces sí hay diferencias, ¿no? Es normal, es natural. O con la otra también, que ya va casi cerquita. Es normal, es natural. Pero ¿qué es lo que me enseña la palabra de Dios? La Biblia me enseña que yo no debo exasperar a mis hijos, a mis hijas. La Biblia me enseña que yo enseñe o que des palabra de sabiduría, que las edifique, que las bendiga. ¿Sí me estoy explicando? O sea, todas estas respuestas las encontramos en el Señor. ¿No sabes cómo guiar a tus hijos? Ora, camina con el Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla? ¿Cuántos hablan con Él todos los días? ¿Cuántos le dicen, Espíritu Santo, guíame hoy? Cuando yo era adolescente, yo les decía que, les platicaba a los chicos, hace 8 días que compartía con ellos, que yo tuve una experiencia muy fuerte cuando yo era niña, y esta experiencia me llevó a conocer al Señor más de cerca. A mí nadie me había hablado de Él. Sabía que había un Espíritu Santo, pero había una gran necesidad en mi corazón, y esa necesidad de desesperación me orilló a buscar su presencia, siendo una niña. Y yo no sabía cómo enfrentar lo que yo estaba viviendo, porque yo había sido dañada emocionalmente, físicamente y en otras áreas. Algunos ya saben de qué estoy hablando. Es una historia que yo no cuento, pero hoy se las voy a compartir. Pocas veces hablo, de verdad, muy poquitas veces hablo, pero a veces es necesario que nosotros lo compartamos, no porque porque tengan misericordia de mí ni nada, sino que es importante porque quiero que sepan que Dios puede levantarte. Si tú sufriste un abuso sexual, Dios te va a levantar. Dios tiene un propósito para tu vida. Yo tenía 10 años cuando yo fui abusada, 9 años, entre 9 y 10 años. Y generalmente son las estadísticas dicen que muchas veces son por los familiares, y esto es cierto.
Y fue tan difícil para poderlo expresar, para poderlo hablar. Y eso mismo me llevó a mí a no querer saber de la gente. Causó en mí una baja autoestima y causó en mí muchas inseguridades, muchísimas inseguridades. Yo no hablaba de este tema ni con mi mamá, ni con mi papá. Mi mamá se dio cuenta porque yo se lo conté a una de mis primas, pero yo era inocente, yo no sabía lo que estaba pasando, porque a mí me dijeron que eso era un juego y que eso era normal. Hoy entiendo que no era normal. Y entonces yo en ese momento me sentí avergonzada, me sentí culpable, me sentí mal. Hoy que pienso digo, qué tremendo. Pero nadie me llevó a un psicólogo. No había las leyes como hoy las tenemos, que están como más a la defensa de la mujer. Yo no sabía qué decir, yo no sabía con quién hablar. Pero yo iba a la iglesia porque mis papás estaban en la iglesia. Y es que esto es que no estamos exentos, hermanos, por eso tenemos que ser tan cuidadosos con nuestros hijos, de verdad. No se los dejen a cualquier persona, se los digo de verdad. Yo estaba en mi casa, imagínense. Cuando empiezo a conocer cuando me empiezan a hablar del Señor y que yo iba a la iglesia y todo, hubo un hombre que nos habló del Espíritu Santo. ¿Quién era el Espíritu Santo? No sé, ahí no sabía. A los 12 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y con él empecé a abrir mi corazón y dije, Señor, es que a mí me pasó esto. O sea, él ya lo sabía, pero yo tenía la necesidad de contárselo a alguien. Y le empecé a decir, es que yo me siento así. Yo no me sentía digna. Y cuando yo tenía ya como unos 18, 19 años, dije, ¿quién me va a amar a mí? ¿Quién se va a fijar en una mujer como yo? Así, porque yo sentía que yo no estaba bien, yo no estaba digna, yo no era digna para una persona, para un varón. Hasta que entendí que no fue mi culpa. Hasta que alguien me dijo, no es tu culpa, yo te hice libre. Y empecé a tener una relación con el Espíritu Santo. Él, a la edad de los 13, 14 años, él empezó a ser mi mejor amigo. Yo empecé a hablarle y él me estaba respondiendo. Yo le decía, Espíritu Santo, es que no entiendo por qué esto. Porque una tía me habló y me dijo, es que el Espíritu Santo habla. Y yo, pero ¿cómo que habla? Y leí un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, a la edad de 13, 14 años. Y empecé a entender quién era el Espíritu Santo. A mí antes nadie me había dicho que era una persona. A mí antes nadie me había dicho que iba a ser mi mejor amigo. Y entonces este mejor amigo, este personaje en ese tiempo, para mí desconocido, empecé a conocerlo. Y le empecé a decir, es que yo me siento así y me siento así. Pasaba horas orando, horas en la mañana y en la madrugada. Mi hermana me decía, oye, yo pues vete para el cuarto de allá arriba porque no me dejas dormir. Porque a mí en la madrugada el Espíritu Santo me hablaba para yo poder tener comunión con Él. Y empecé a caminar con el Espíritu Santo. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo, tu vida cambia. Ese dolor que tú sentías, Él lo transforma. Esa indignidad que tú sentías, Él te hace ser y te hace sentir digno y digna, porque Él cambia todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo, y me encanta lo que él dice que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que te hicieron vivir, lo que te hicieron sentir en el pasado, queda en el pasado. Hoy el Señor es un Dios de esperanza. No soy la única, ni eres la única persona, seas hombre, seas mujer, que has vivido por algo así. Pero una cosa sí te puedo decir, que hoy en Cristo las cosas son diferentes. Hoy no camino como yo quiero, no ando como yo quiero. Yo sé quién Él es, que Él es mi Padre, y yo camino porque Él ha puesto fuego en mi corazón. ¿Y sabes por qué te platico esto? Porque a veces pensamos que cuando hemos cometido algún pecado, o cuando alguien nos afectó de tal magnitud, que sentimos que Dios no se va a acercar a nosotros. Y yo quiero decirte en este día que Dios se quiere acercar a ti, que Él quiere transformarte, que a lo mejor lo que tú viviste no es tu culpa, fue la inmoralidad de otra persona que te afectó a ti. Pero hoy el Señor está aquí para restaurarte. Hoy quiere el Señor que tú camines de una manera diferente. Hace unos meses
predicaba, invitaron el pastor a un predicador y le decía a este predicador que él había sido abusado, y él dijo: no era mi responsabilidad, no fue mi culpa, pero sí es mi responsabilidad cómo camino hoy. Y esto es totalmente cierto. No por lo que yo viví significa que yo voy a vivir una vida desordenada, ni voy a dejar de amar al Señor, ni nunca lo haré. Si Él me ha dado tanto y ha sido tan fiel conmigo, como ¿por qué lo voy a abandonar? Si en los momentos más oscuros de mi vida, en las noches cuando yo lloraba, Él estaba ahí. Él era el que me consolaba, Él era el que me hablaba, Él era el que me decía que todo iba a estar bien. ¿Por qué lo voy a abandonar? Al contrario, he experimentado tanto al Señor de una manera tan personal y tan extraordinaria, y yo quiero que toda la gente que me escucha pueda tener esa misma relación y aún mayor. Quizá tú has escuchado hablar solamente de Jesús, pero hoy te falta experimentar su presencia. Había dos hombres que iban camino a Emaús, iban platicando. Imagínate esto, vas platicando con tu mejor amigo y de repente se aparece alguien, ¿no?, en el camino. Y entonces estos cuates no se habían dado cuenta quién estaba con ellos. Me traje por ahí un videíto. Me gustaría que me ayudaran a ponerlo, por favor, y ya con esto concluyo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Quiero rescatar dos cosas de aquí y por qué esta porción me impacta tanto. Uno, es que a veces nosotros caminamos y no nos hemos dado cuenta quién camina con nosotros. Y número dos,
Cuando Él camina con nosotros, hay algo que arde en nuestras almas y nuestros corazones. Yo quiero invitarte en esta mañana a que hagas algo, que le digas al Señor, como estos hombres: quédate, quédate con nosotros, quédate conmigo, caminemos juntos. Y número 2, que haya tanta presencia tuya en mi vida que tu fuego arda y que no se apague. Que no se apague la presencia de Dios en nosotros. Hay un canto muy del himnario, dice: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. ¿Qué te parece si en esta mañana le dices: Señor, ayúdame a caminar, quiero caminar contigo? No sé si puedo decir un pacto, pero sí es un compromiso de caminar en su voluntad. No es fácil, hay que pasar muchos obstáculos en muchas ocasiones, pero que su presencia siempre esté conmigo. Determina en tu corazón no moverte y no tomar decisiones si no eres guiado por su presencia. Deja que el Espíritu Santo te guíe en cada decisión que tengas que tomar. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Espíritu Santo, toca nuestras vidas en esta mañana. Lo que hemos vivido o visto en esta mañana no es algo nuevo quizá para nosotros, pero sí es una promesa, Señor, de querer seguir caminando contigo. Es cierto, Señor, hay obstáculos, hay adversidades, en muchas ocasiones hay desánimos, pero si tu presencia no está con nosotros, no nos muevas. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes, Señor, que podamos ponerlas primero delante de tu presencia. Si tenemos que tomar, Señor, la decisión de cómo caminar, yo hoy decido caminar contigo. Hoy yo decido seguir viviendo para ti. Que aquel pacto, Señor, de hace muchos años, cuando yo era una niña, cuando yo te dije: Señor, sé tú mi Señor, hoy puedo decirte, Padre, que después de muchos años, después de más de 30 años, Señor, puedo decirte que ese pacto en mi corazón está intacto todavía. Que aún te sigo amando, que aún sigo esperando en ti, que aún sigo dependiendo de ti. Que esta mañana, Señor, podamos caminar tomados de tu mano, sin importar lo que hayamos vivido, visto. Que podamos avanzar, Señor, en fe, así como Enoc. Enoc caminó contigo en medio de un mundo de maldad y no se involucró con este mundo, decidió vivir para ti y decidió agradarte. De la misma manera, Señor, queremos agradarte. Queremos vivir en fe, Señor, pero queremos agradarte a ti. Queremos tomar las decisiones correctas, Padre, guiados por ti, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Que en cada decisión que tomemos tú estés involucrado, que en cada paso que demos estemos acompañados. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no ha fallado, Señor. Tú sigues estando aquí. Tú sigues siendo nuestro Dios. Y nosotros estamos dependiendo de ti. Tú eres la fuente de nuestras vidas. Tú eres la fuente de nuestros conocimientos. Tú eres nuestro Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas de pie, por favor.
¿Qué le parece si hacemos un compromiso? Esto es algo bien personal. Y que le digamos: Señor, queremos caminar contigo.